El día de hoy vamos a hablar referente a la membrana celular y el transporte, siguiendo el sílabus de la universidad, como está establecido, ¿ok? Primero vamos a ver referente a la membrana celular. ¿Qué es? Vamos a ver un poquito sobre esto. Nos comenta que es esencial para la vida celular, ¿ok? Define los límites de la célula debido a que la cierra, en pocas palabras. Creo que en las clases anteriores ya les he ido adelantando un poquito de cada una de ellas. Les iba diciendo, o creo que les di el típico dibujo, ¿no? Les encerraba, esta era la célula, y aquí iba a contener lo que es su membranita, ¿no? Su famosa membranita. ¿Ok? Entonces, también creo que en el pretest le viene una pregunta referente a esto, así que vamos a tratar aquí también de resolver las dudas. Nos comenta que tiene comunicación intracelular y extracelular. Intracelular, lo que se encuentra dentro, ya sabemos que es citosol, y extracelular llegaría a ser con el ambiente, ¿no? Aquí una pequeña imagen para ir conociendo, aunque seguramente ya les he ido presentando. Esta es la membrana celular, también conocida como una bicapa lipídica. Digo, ¿por qué una bicapa lipídica? Sencillo, tenemos los fosfolípidos que lo encontraremos en ambos lados y por eso le llamamos bicapa. También que podemos apreciar en esta imagen, tenemos glúcidos, carbohidratos, que usualmente lo vemos aquí en esta imagen pegaditos con el fosfolípido, ¿no? Si lo vamos asociando un poquito, veremos que podemos juntar los dos nombres, que lo iremos viendo más adelante. Las proteínas, vamos a encontrar unas proteínas que pasan ambas capas de la membrana y algunas también encontraremos en el borde, que lo iremos viendo más adelante. Y así, ¿ok? Entonces, los componentes esenciales de la membrana celular tenemos que son lípidos, les mencioné proteínas también, y los famosos carbohidratos, ¿no? Que en esta imagen está repartido de color rojito, ¿ok? Esos son los componentes principales de la membrana celular. Ahora, funciones principales de la membrana. Aquí, aquí tenemos una pequeña imagen, correcto, aquí miren. Esa es la famosa membrana que nosotros usualmente vemos. ¿Qué funciones vamos a encontrar aquí? Compartimentación. ¿Qué es esto, Diego? Miren. Las membranas son láminas continuas e ininterrumpidas y encierran compartimentos. Y miren, esta membranita de aquí, si vemos toda esta línea azulita, si vemos toda esta línea azulita de aquí, está encerrando, ¿qué cosa? A todas las organelas en este caso. O bueno, a los compartimentos, que en este ejemplo nos ponen una hidrolasa ácida. Aquí tenemos capaz la mitocondria, la de aquí. Vemos aquí un cloroplasto. Encontraremos diferentes cosas, ribosomas. Ustedes ya saben los componentes del cual está la célula, en donde encontraremos dentro de esto, ¿ok? La semana pasada vimos la clase referente a célula y hemos visto qué cosa encontraremos dentro de ella, ¿ok? Entonces, nos comenta también que proporciona una barrera permeable selectiva. Si bien la universidad, si no me equivoco, no es les pone como eh, semiselectiva, si no me equivoco, ¿ok? Semiselectiva, si no me equivoco. Varía muchas veces lo que es dependiendo de la bibliografía. En este caso me estoy guiando del libro de Carp. Si en caso dice algo referente con el PPT, ya saben, simplemente lo cambian, no hay ninguna variación. ¿Qué nos comenta? La membrana evita el intercambio de sustancias o materiales de un lado a otro. Obviamente, en este caso, en la membrana no va a entrar cualquier cosa. ¿A qué quiero referirme con esto? Imaginemos, aquí tenemos una glucosa. La glucosa simplemente está andando en el ambiente y dice, oh, encontramos una membranita y paso. La membrana, así de simple, no le va a dejar entrar. ¿Por qué? Muy aparte que no le deja entrar, la glucosa llega a ser una molécula muy grande y en sí, para que logre entrar a esta membrana, que ya saben que está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, tiene que tener un transportador en específico, que lo iremos viendo más adelante, les puse una imagen también, que no es que entre así de simple, ¿ok? El transporte de solutos, que lo iremos viendo también en un momento, y respuesta a estímulos externos. A este tipo de estímulos se le llama transducción de señales. La célula posee receptores que esperan al ligando. Un ejemplo de aquí tenemos la hormona de aquí, miren. Esta hormona llega a la membrana y en la membrana va a causar un estímulo. O sea, va a causar una transducción, como nos menciona aquí. Y este de aquí, esa traducción que ocurre aquí,
va directamente, en un ejemplo, a una organela en específico, ¿ok? Y en este caso, esta organela en específico, ¿qué me produjo? Calcio, ¿ok? O sea, la hormona inicial que estaba afuera en el medio extracelular indujo, indujo ¿a qué cosa? A que se produciera calcio, ¿ok? Por una serie de reacciones que pasó por la membrana celular. Ahora, aquí les puse el nombre de cada uno de ellos de los procesos. Miren, en este caso tenemos el número 2, la localización de la enzima. Aquí también se encuentra encerrado por una membrana. Se va a encontrar encerrado por una membrana. Encontraremos a la famosa enzima rubisco, que le iremos viendo en el tema de mitocondrias, no se preocupen. Barrera selectiva y permeable. Ya la hemos visto, ya sabemos a qué se refiere. Miren, aquí podemos ver cómo el agua ingresa y sale como si fuera su casa. ¿Por qué? Porque es una molécula muy pequeñita, ¿ok? Y se podría decir que la molécula de agua sí está permitida para la membrana para que salga y entre. Ahora, el transporte de solutos, también los vamos a ver. Igualmente, miren, puede salir tanto moléculas, perdón, puede entrar moléculas tanto de afuera como de adentro y puede salir de adentro como de afuera, ¿ok? En este caso, miren, podemos ver que está saliendo por un canal capaz. Y ya iremos viendo más adelante qué tipos de canales, qué tipo de difusiones existen, que algunos pueden pasar de frente, como en este caso tenemos el agua, algunos necesitan capaz de una proteína en especial para pasar, como la glucosa, lo iremos viendo más adelante. La transducción de señales, ya les mencioné, miren, el número 5, igualmente, la hormona llega a la membrana, ella causa una reacción y esta se dirige hacia la organela, en este caso, que se quiera producir, ¿no? Miren, y en esa organela se produjo calcio, sencillamente. Y último, comunicación célula-célula. En este caso, en este ejemplo que nos pone, tenemos que aquí tenemos una membrana y si imaginamos, aquí llegaríamos a tener otra membranita. ¿Ok? Llegaríamos a tener otra membranita. Y entre ellos dos están conectadas. ¿Ok? Entre ellos dos están conectadas. Capaz ella tiene calcio y este calcio pasa por aquí, se comparten, ¿no? Se llegan a compartir un calcio de aquí que se produce y por eso se dice que es una comunicación célula a célula. O sea, entre las mismas células se pueden pasar moléculas mediante aquí, mediante su membrana. Podemos ver aquí en este caso este cortecito que se otorga de la membrana. ¿Ok? Eso llega a ser las funciones principales de la membrana por el momento. Ahora, característica de la membrana. Y aquí se viene uno de los mitas más importantes de aquí. Si no me equivoco, les había puesto que si ponía asterisco era una diapo muy importante. La simetría. ¿A la que nosotros nos referimos con asimetría? En la membrana estará compuesta por diferentes tipos de fosfolípidos y su relación será desigual. Entonces, Diego, tú me mencionas de asimétrico. Algo simétrico es que no está igualitario. Entonces, Diego, si tenemos dos bicapas, perdón, tenemos una bicapa, una monocapa externa arriba y una monocapa interna abajo, estas monocapas no van a estar iguales, ¿no digo? Correcto, es por eso que se llama asimetría, porque vamos a encontrar capaz abajo fosfolípidos de un tipo más, arriba encontraremos otro fosfolípido pero en mayores cantidades, o sea, la relación es desigual, tal cual nos comenta aquí, ¿ok? Diego, esto no te entiendo con palabras, yo entiendo que con imágenes se entiende mucho mejor. Aquí tenemos, miren, la monocapa externa, la que interactúa con el interior, con el exterior, perdón, y la monocapa interna, que bueno, en este caso interactúa con el interior, ¿no? Podemos ver que hay tipos de fosfolípidos. Ok, miren, tenemos tipos de fosfolípidos aquí coloreado. Esta imagen que nos presenta la universidad. Ahora, miren, a ver aquí, marcado. Miren, en la monocapa externa tenemos fosfatidilcolina, muy importante, y tenemos esfingomielina. ¿Ok? Estos dos llegan a ser los más importantes en la monocapa externa. Diego, y más importantes, y podríamos decir lo que se encuentran en mayores cantidades. Correcto. ¿Ok? Miren, si nos guiamos de las cabecitas rojas, color rojo, lo podemos ver en grandes cantidades, al igual que la esfingomilina, que es el color marroncito. ¿Ok? Ahora, Diego, tú me dijiste que es asimétrico, entonces, abajo no habrá grandes cantidades de fosfatidilcolina, ¿no? Correcto. Miren aquí, cambiamos de colorcito. Y abajo encontraremos otro tipo de fosfolípido, que es la fosfatidilcerina. Ok, miren, la fosfatidilcerina, encontraremos la fosfatidilinositol y la fosfatidiletanolamina. Ok, entonces estamos encontrando una variedad de tres.
Pero usualmente quienes siempre se pelean, ¿no? Siempre hay un versus entre dos que, que marcan la diferencia. Es la fosfatidilcolina y la fosfatidilcerina. La relación entre ellas siempre suele ser, ¿no? O sea, en la fosfatidilcolina, donde encontramos mayores cantidades, monocapa externa. Lo clásico. Monocapa interna, ¿quién te acuerdas? Fosfatidilcerina. Ahora, y quiero hacerles un énfasis muy importante, porque en ciclos anteriores ha venido. Quiera decir que aquí no se menciona en este caso, miren, la monocapa interna. No vemos una fosfatidilcolina, pero ojo, sí existe fosfatidilcolina, ¿ok? Existe, pero en cantidades muy pequeñas, ¿ok? Sí existe. Al igual arriba, en la monocapa externa, hay fosfatidilcerina, sí, nadie lo va a negar, pero hay en cantidades muy pequeñitas, por lo que no se menciona. Y en este caso es que tomamos como ejemplos a los que abarcan mayores cantidades. Y aquí lo podemos representar mediante esta imagen, miren. Esta imagen que nos presenta el libro de Karp, que nos menciona, miren. En el lado citosólico que encontramos, la PC es fosfatidilcolina, como nos menciona aquí. Miren. Fosfatidilcolina, como hemos ido mencionando, miren cuánto se encuentra su porcentaje. Miren el porcentaje total de lípidos de la membrana. Tenemos grandes cantidades. Pero ojo, también encontramos en la monocapa interna, ¿ok? Pero miren, en bajas cantidades. Ahora, Diego, tú me dijiste que la fosfatidilcerina se encontraba en mayores cantidades. ¿En dónde? En la parte de adentro. Mira, PS, fosfatidilcerina, correcto, miren, mayores cantidades que en cuál? Que en la monocapa externa. Pero nos damos cuenta que sí existe, ¿ok? Y aquí podemos apreciar también que la fosfatidiletonolamina la tenemos en mayores cantidades, más aún que la serina, ¿no? Pero usualmente, como les mencioné, las que se suelen pelear es fosfatidilcolina y fosfatidilcerina, ¿no? Son los clásicos. ¿Ok? Es algo que les aclaro porque no es el que les venga en su pasito, en algún otro examen, porque ya ha venido en pasitos de ciclos anteriores, vino, y se suelen marear. ¿Ok? Vamos a encontrar, les vuelvo a repetir por última vez, encontramos en ambas capas, pero como nos dice su característica de la membrana, es asimétrico. No lo encontraremos capaz 50-50, ¿no? Lo encontraremos 30-70, lo encontraremos 20-80, 60-40, ¿ok? Esta imagen de aquí nos ayuda bastante. Entonces, ¿hasta ahí han entendido todos? ¿Todo claro? ¿O capaz hay alguien se mareó por ahí? Sí, ya saben que me pueden poner su emoji y seguimos tranquilamente. A ver, Ángela, ¿tienes alguna duda? ¿O te equivocaste No, de...? me Dime. equivoqué, pero no, No te preocupes. No te preocupes. Ok, espero que todo esté claro. Igualmente, si alguien entendió, puede prender su micro sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces, siguiendo. Ahora, fluidez de la membrana. Muy importante también. ¿Qué nos menciona que la fluidez? Es el estado físico del lípido de una membrana que se describe por su fluidez o viscosidad. ¿Ok? El estado físico del lípido de una membrana se describe por su fluidez o viscosidad. Antes de ver la temperatura de transición, hay que ver a qué se refiere con fluidez y viscosidad. ¿Ok? Miren aquí, hemos hecho una relación para que no se pierdan. Entonces, tenemos que la fluidez y la viscosidad están inversamente relacionadas. ¿Ok? La fluidez, ¿qué nos dice? Es una medida de facilidad de flujo, sencillo. Y la viscosidad es una medida de resistencia al flujo. ¿Cómo podemos decirlo así? La fluidez te deja bailar tranquilamente, te puedes desplazar de un lado para el otro. En cambio, la viscosidad como que te retiene, ¿no? Te mantiene recto, tranquilo, si lo podemos decir así. Y ahora, aquí es donde actúa la famosa temperatura de transición. Diego, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando hay un cambio brusco en la temperatura, ¿ok? Su mismo nombre nos indica, ¿no? Cuando hay un cambio brusco en la temperatura. ¿Y esto cómo lo vamos a explicar aquí? Sencillo con esta pequeña relación. Miren, tenemos que la bicapa es relativamente caliente, o sea, nosotros nos encontramos a temperatura ambiente, ¿no? 37 grados, 36 punto tanto, ya sabemos nosotros. Entonces, ¿qué podemos nosotros indagar o qué podemos imaginar? Que nuestras células también se encuentran en la misma temperatura.
Entonces, si nuestras células están tranquilas, se encuentran en homeostasis, la membrana también se encuentra en el mismo rango, ¿ok? Entonces, en ese rango usualmente el estado es fluido, ¿ok? Como lo menciona aquí, mira, el estado es fluido. Y la bicapa es relativamente caliente, ¿ok? Suele ser relativamente caliente, así como lo tenemos usualmente día a día. ¿Y cómo se forma o cómo se le suele, cómo decirle, cómo se le suele relacionar? Que es un cristal líquido bidimensional, ¿ok? Así nos menciona el libro de Carp. Ahora, cuando ocurre una temperatura de transición, o sea, estamos en homeostasis 37 grados y de la nada, como aquí aparece, baja, ocurre una temperatura de transición, un cambio muy brusco. Entonces, esta membrana obviamente va a variar su aspecto. Miren, la bicapa, que relativamente al inicio es relativamente un poquito caliente, ahora que es relativamente baja. Pasó de un estado fluido, lo que era importante aquí, a un estado viscoso. ¿Ok? Pasó a un estado viscoso. Igualmente, miren su estructura, que era un cristal líquido bidimensional. Ahora, ¿qué suele ser? Un gel cristalino. ¿Vieron el cambio brusco que se ocurre? O el cambio total que ocurrió aquí. Y miren, como les puse, menos de 37 grados, ¿no? Menos de 37 grados. Diego, aún así capaz no te entiende esa parte, no te preocupes. Miren, aquí tenemos la imagen. ¿Qué nos menciona aquí? Y vamos a ver. Miren, la estructura de una bicapa lipídica depende de la temperatura muchas veces. Aquí lo que te presento, todos ellos aquí, son los fosfolípidos. ¿Ok? Son los fosfolípidos. Si lo partimos en dos, aquí tenemos aquí, vamos a dibujar un poquito. Tenemos a la membrana externa y aquí tenemos a la famosa membrana interna. ¿Ok? A eso nos estamos relacionando. Ahora, ¿qué nos menciona aquí? Miren, ¿qué nos menciona aquí? En el lado A, por encima de la temperatura de transición, las moléculas de lípidos y sus colas hidrofóbicas son libres de moverse en ciertas direcciones, ¿ok? 37, más de 37, usualmente, miren, ven cómo los fosfolípidos, sus colas, ahorita vamos a ver la estructura igualmente del fosfolípido, cómo sus colitas, estas de aquí abajo, están como bailando, le podemos decir, mira, están desordenadas, tranquilas, están en un estado fluido. ¿Recuerdan que les mencioné? Un estado fluido. Ahora, ¿qué pasaría cuando hay un cambio brusco? La temperatura de transición. Por debajo de la temperatura de transición, miren, por debajo de la temperatura de transición, el movimiento de las moléculas están muy restringidas y toda la bicapa se puede describir como un gel cristalino. Como les había mencionado hace un momento, miren aquí, ¿recuerdan? Se vuelve un gel cristalino. ¿Ok? Entonces, vemos cómo cuando se encuentra a 37, más de 37, los fosfolípidos bailan tranquilamente. Pero ahora, cuando ocurre un cambio muy brusco, baja la temperatura de tu cuerpo, de tu organismo, afecta a todas las células, ven cómo las colas de los fosfolípidos se juntan, ¿ok? Se juntan. Y eso llegaría a formar una estructura de un gel cristalino, ¿ok? Eso llega a ser la temperatura de transición. Muy preguntado también, capaz si habrán visto en los exámenes. ¿Ok? Por eso hago bastante énfasis aquí. Entonces, a ver si todo está bien. Seguimos. Ahora, uy, ese no se guardó, no hay problema. Miren, entonces, Diego, vamos a estar hablando bastante respecto al movimiento de los fosfolípidos, capaz cuando ocurre una temperatura de transición, la fluidez. Exacto, eso es lo importante de la membrana. ¿Por qué, Diego? Miren, ahora, usted me puede estar diciendo, Diego, ¿en sí en qué me importa? O sea, ¿para qué me va a importar la fluidez? O sea, si ellos bailan, capaz si ellos están rectitos. Porque, imaginemos, ya, en este caso tenemos a la célula. Afuera, al medio exterior, a la célula usualmente, perdón, las moléculas usualmente se les hace muy fácil pasar cuando estos fosfolípidos están desordenados, como aquí. ¿Ok? Ahora, si imagínense que pasa una molécula que en sí sería buena para nuestro organismo, ahora imaginemos que tenemos alguna molécula mala, ¿no? Pasaría desapercibida. ¿Por qué? Porque se encuentran desordenados. Es por eso que nosotros necesitamos una fluidez, por decirlo así, exacta, ¿no? Porque miren aquí se restringe cualquier pase de alguna molécula.
por lo pegadito que se encuentra. O sea, no puede estar ni tan bajo y no puede estar ni tan fluido, sino tiene que haber una homeostasis en general. Y obviamente para que estas moléculas pasen, hay reguladores que se encargan de checar igualmente antes de que lleguen aquí. Pero imaginemos que la primera capa o la primera línea de defensa se escapó una en la membrana, mucho peor, que se encuentre muy fluido, que nadie se dé cuenta quién pase, obviamente, a él va a aprovechar en pasar todo, ingresa a la célula, llega al ADN y bueno, ahí ya más o menos vamos intuyendo en lo que se podría explorar esta molécula, ¿ok? Entonces, ahora, aquí vamos a ver que no solamente va a variar por la temperatura de transición, sino también vamos a encontrar que se pueden volver fluidos, como hemos estado hablando, si tenemos ácidos grasos insaturados. Mira, ¿qué nos menciona? Que los ácidos grasos insaturados que lo encontramos en las colas, ok, en las colas de los fosfolípidos, si son insaturados, digo, ¿y cómo eran insaturados? Tema de química. Sencillo. Sí tenía el famoso enlace cis, ¿no? El famoso enlace cis. Era como un, ¿cómo le solíamos decir? Como una quebrada, ¿no? Teníamos así y una quebrada. En cambio, en el ácido graso saturado es rectito, si se acuerdan. El ácido graso saturado es rectito. Y aquí tenemos el famoso fosfolípido. ¿Ok? Entonces, como nos menciona la imagen de aquí, colas hidrocarbonadas insaturadas, se suele decir que la membrana es fluida. Pero ahora, si las colas hidrocarbonadas son saturadas, se encuentran saturadas con ácido grado saturado, están rectitas, ¿no? Están rectitas como el ejemplo que les pongo como la famosa formación del colegio, ¿no? En el colegio cuando ustedes, en este caso, la misma formación, tenían un auxiliar capaz, ¿no? Ya, los mantenía todos derechitos, firmes, igualmente aquí. El ambiente se vuelve viscoso, ¿ok? Se vuelve viscoso. Estamos viendo entonces que tanto la temperatura como el ácido graso que tenga las colas del fosfolípidos va a importar si toda la membrana se vuelve fluida o toda la membrana se vuelve viscosa, ¿ok? Ahora, vamos a ver que estos fosfolípidos también van a realizar movimientos. Tenemos movimientos laterales, tenemos movimientos de rotación, tenemos movimientos de flexión de las cadenas laterales y el más importante que nos toca a la universidad, el famoso movimiento de flip-flop. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver con la imagen, nos explica muy bonito. Miren, los mismos nombres, el mismo nombre les va a ayudar a ustedes. Miren, difusión lateral, ¿qué les dice? Lateral, a un costado, miren. Tenemos en este caso el amarillito con el moradito, prestemos atención, cómo cambian de lugar, mira. Ahora es moradito con amarillito. Lateral con el fosfolípido de su costado hace un movimiento. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Un fosfolípido intercambia su posición con otro situado en la misma monocapa, desplazándose lateralmente. ¿Ok? Su mismo nombre nos ayuda. Aquí tenemos otro ejemplo, miren, difusión lateral. Primero se encontraba este de color azulito y luego ¿dónde encontramos? En la derecha, ¿ok? Ahora, rotación. Igualmente, su mismo nombre, miren. Tenemos que en este lado su cola con insaturada. Recuerden, insaturada es como que tiene una quebrada, ¿no? Tiene una quebradita. ¿Ven cómo se encuentra para la derecha? Ahora, roto en su mismo eje. ¿Y ahora dónde se encuentra? En la izquierda. ¿Ok? Se encuentra en la izquierda. Las moléculas giran alrededor de su eje longitudinal sin desplazarse del sitio. ¿Ok? Sin desplazarse del sitio. Flexión. En la flexión vamos a ver cómo estas colas se abren o se cierran. Miren, los fosfolípidos aumentan o disminuyen el grado de separación de las colas hidrocarbonadas. Aquí podemos ver el de aquí, este fosfolípido de aquí, cómo sus colas están bien juntitas, ¿no? Pero miren en este caso, ¿qué pasó? Sus colas se separaron o tienen un gran grado de separación. Ahora, ¿y el flip-flop? ¿Cuál es la diferencia de todos estos movimientos que hemos ido mencionando? Que en el flip-flop va a variar o va a intercambiar un fosfolípido que se encuentre en la parte de abajo o en la monocapa interna con la monocapa externa. ¿Ok? Miren aquí. En este caso tenemos que el moradito, el fosfolípido moradito, lo encontramos en la monocapa interna y el amarillito en la monocapa externa. ¿Y qué pasó cuando se realiza el famoso movimiento de flip-flop? Cambiaron de lugar, moradito arriba y el amarillito abajo. ¿Ok?
Un fosfolípido se desplaza verticalmente y ocupa un lugar de la monocapa opuesta. ¿Ok? Cambiaron de lugares. Es muy poco frecuente. ¿Ok? Por eso se puede decir que es lo más sorprendente porque no suele pasar mucho. Y aquí les remarco. Pregunta teórica que ha venido como examen. Es muy poco frecuente. ¿Ok? Si bien se puede decir que es algo asombroso que pase, pero es muy poco frecuente. ¿Ok? Es como decirles que pase capaz un cometa en el espacio. No suele ocurrir, es muy poco frecuente, pero es muy bonito apreciar igualmente. A eso es lo que me refiero. ¿Ok? Entonces, siguiendo ya acabamos con lo que son los movimientos. Ah, y aquí les adiciono. ¿Esto por qué se le llama flip-flop? Porque encontraremos las famosas flipasas, como su mismo nombre lo indica, y las famosas flopasas. Ok, flipasas y flopasas. Por eso se le dice flip y flop. Ok, flip, flop, nada más. Ahora pasamos con lo que es lípidos. ¿Hasta ahí alguno tiene alguna duda, algo? ¿O todo está claro? Ok, me pueden comentar sin ningún tipo de problema. Igualmente aquí los estoy leyendo, por aquí les puedo ver. Ok, bueno, me parece no hay ninguna duda. Entonces sigamos. A ver, ahora, lípidos de membrana. El lípidos en sí ya hemos ido mencionándole, ya el que estamos hablando a cada rato de ella es el fosfolípido, así que no va a ser ningún tipo de problema indagar sobre este. ¿Qué nos dice? Y muy importante, constituye el 50% del peso de las membranas, ¿ok? Diego, tiene más relación, ¿no? Claro, si estamos viendo que casi toda la membrana, o mejor dicho, toda la membrana está compuesta por fosfolípidos, y estos fosfolípidos, como su mismo nombre nos indica, son lípidos, obviamente que casi en la mitad del porcentaje de todo este peso le corresponde a ellos. El 5% de los genes de una célula está dedicados a producir sus lípidos, ¿ok? O sea, un 5% de los genes de la célula están netamente dedicados a producir, ¿qué cosa? Lípidos. Y obvio, o sea, tenemos que otorgarle gran cantidad, que 5% llega a ser bastante por si acaso, gran cantidad, ya que se va a encargar de conformar toda su membrana. O sea, alguien que los va a recubrir completamente, que los va a salvar del medio extracelular, ¿ok? Del medio extracelular. Entonces, esto suele ser, o los lípidos que encontraremos en la bicapa lipídica. Miren, de fosfolípido encontraremos esfingolípidos, glicerofosfolípidos. En glicolípido no se menciona mucho. Y el de aquí que tocaremos, que es muy importante, el famoso esteroide, ¿ok? El famoso esteroide. Y aquí una pequeña imagen para que puedan diferenciarlo, aunque no se hace mucho énfasis, igualmente es en ella. El esfingolípido está compuesto por un grupo colina y por ceramidas. ¿Ok? Mira, aquí tenemos cerebrócidos del glucolípido, de ese mismo, y también tenemos gangliósidos, ¿ok? Que pertenecen a los glucolípidos, cerebrócidos y gangliósidos. Podemos ver que su estructura es capaz un poquito más compleja que la del fosfolípido que solemos tocar. Entonces, vamos a hablar del principal componente de la membrana. Ya hemos hablado bastante, pero tenemos que definir su estructura, ¿no? Miren, tenemos que ver que en la cabecita está compuesta por fosfato y glicerol. Aquí les adiciono, dato muy importante, por fosfato y glicerol. Y de las colas, ya hemos hablado, miren, están compuestos por dos colas. Uno es un ácido graso saturado, que vemos que es rectito, y el otro es el insaturado, ¿no? Que es como un quiebre. Miren, está tranquilo aquí y se hace un quiebre, ¿no? Se hace como un quiebre. ¿Por qué? Por el famoso enlace cis. Por el famoso enlace cis. Ahora, miren, no sé si se habrán dado cuenta ustedes que em, la membrana, hay una parte que interactúa, que en este caso le llamamos cabecita. La cabeza interactúa con el medio exterior. Y si nos vamos a la parte inferior, la membrana interna, también vemos que la cabeza interactúa. Y eso tiene un significado. ¿Por qué, Diego? La cabeza llega a ser hidrofílica. Diego, ¿hidrofílica agua? Sí.
la cabeza interactúa con agua, ¿ok? Hidro es agua, pero nos podemos referir a lo que es soluciones, pero principalmente se torna como agua, ¿ok? O sea, la cabeza interactúa con el medio acuoso. El medio acuoso en este caso, ¿qué sería? El citosol, ¿no? Llegaría a ser el citosol, el citoplasma, perdón, llegaría a ser el citoplasma que encontramos dentro de la célula. Si hablamos, a ver, si hablamos de la monocapa externa, miren, le hago otro colorcito, y miren, tenemos las cabecitas. Las cabecitas de aquí y las cabecitas de arriba. Ahora. Estas cabecitas de aquí, aquí vamos a tener lo que es el citoplasma, todo el citoplasma de aquí. Ya. ¿Quién interactúa con este medio acuoso? Con este medio acuoso va a interactuar la cabecita. Por eso se le dice que es hidrofílico. Igualmente arriba, interactuaría con el medio externo, que también es una zona acuosa. ¿Ok? Ahora, Diego, pero yo no veo que las colas interactúen con estos ambientes, ¿no? Entonces, no deben ser muy amigas. Correcto, miren. La zona hidrofóbica no se puede acercar con el agua, no tiene contacto con el agua, ¿ok? Es como si fuera el famoso agua y aceite, lo mismo, ¿ok? Es hidrofóbico, no se acerca, le tiene fobia. ¿Ok? Como su mismo nombre lo indica. Ahora, si nosotros encontramos un componente, nosotros llegamos a encontrar un componente hidrofílico e hidrofóbico a la misma vez, tiene un nombre en específico, y capaz lo habrán escuchado, se le llama molécula anfipática. Anfi de ambas, o sea, tiene dos características, hidrofílica e hidrofóbica. Y es por eso que escuchamos, o los doctores cuando vayan a su clase teórica les dirán que el fosfolípido es una molécula anfipática. ¿Por qué llega a ser anfipática? Porque tiene una zona hidrofílica, que es la cabecita, y una zona hidrofóbica, que llegan a ser en este caso las colas. ¿Ok? Las colas, los ácidos grasos saturados. ¿Ok? Eso es muy importante que lo sepan porque ha venido como pregunta igualmente de examen. Y lo curioso que para esta preguntita que recuerdo, te vino teóricamente. ¿Cómo es esto, Diego? El fosfolípido es una molécula anfipática. ¿Por qué? La cabeza es hidrofílica. Un ejemplo, la A, ¿no? La cabeza es hidrofílica y la cola también es hidrofílica. B, cabeza hidrofílica, perdón, cola hidrofílica y cabeza hidrofóbica, ¿no? Y así van variando y van variando. O sea, vino como parte teórica. Por eso les puse o les traté de poner estas diferencias así, separarlos didácticamente para que se lo aprendan, ¿ok? Porque le va a venir teóricamente la pregunta de aquí, para que no se confunda. Entonces, siguiendo, ya hemos visto el fosfolípido, ahora hablaremos un poquito del colesterol, ¿ok? El colesterol llega a ser muy importante. Miren, tiene muchas funciones en lo que es la membrana. Vamos con la imagen de frente de aquí para poder explicarles también. Miren, brinda rigidez a la membrana, ¿ok? Le va a brindar rigidez a la membrana. ¿Cómo es esto, Diego? Al momento de referirnos a rigidez, es que los mantiene derechitos. Y vuelvo a tomar el ejemplo que les dije referente al auxiliar. No sé si todos habrán tenido o capaz su colegio era así, pero usualmente en el colegio que existe la famosa formación, donde todos se forman capaz, no sé, grado A, grado B, grado C, primer año, segundo año, tercer año, así, todos bien distribuidos. Usualmente en el colegio tenemos un auxiliar, no sé si en todo se llamará lo mismo. Un auxiliar que se encarga de checar a los alumnos, se encarga de ver a los alumnos que todos se porten bien. En la famosa formación a todos le dice el famoso firmes, descanso, los mantiene, por decir así, que se comporten de una muy buena manera. Ya, ahora el colesterol llega a ser este famoso auxiliar, ¿ok? Llega a ser este famoso auxiliar. ¿Por qué, Diego? Sencillo. Cuando los fosfolípidos, en este caso los alumnos están en su hora de recreo, bailando, todo, tocan el famoso timbre, el auxiliar se va a encargar de ordenarlos a cada uno de ellos. El colesterol hace lo mismo, ¿ok? Cuando los fosfolípidos bailan, se encuentran en un medio fluido, y obviamente si se encuentra muy fluido no es correcto para la membrana. ¿Por qué? Ya les expliqué, porque pueden pasar otras moléculas no adecuadas sin que se dé cuenta esta misma membrana. Y el colesterol o el auxiliar llega y les pone orden. Se pone al costado de cada una de ellas, como pueden ver aquí, la imagen de aquí de este colesterol,
y hacen que sus colas se encuentren, por decirlo así, se pongan como un estado viscoso, ¿ok? Se pongan como un estado viscoso. Y aquí viene la segunda característica. Restringe el movimiento aleatorio, ¿ok? Algo que les había mencionado. Si el colesterol se para al costado tuyo, tienes un profesor al costado tuyo, obviamente te portas bien, estás derechito en todo ese aspecto. ¿Ok? El mismo ejemplo. Impide que las colas de fosfolípidos interactúen. Si recuerdan en la imagen del medio fluido, podíamos ver que las colas de acá interactúan. Algunas estaban por acá, otras estaban por acá. Esta estaba bailando con ella, una capaz escapaba con la otra. Aquí veíamos eso. Pero ojo, viene el auxiliar, te dice que te portes bien, te paras tranquilo, derechito, ¿y qué hace? Te impide que no interactúes capaz con tu compañero del costado, ¿no? Ese ejemplo trato de decirles para que se puedan acordar las funciones que tiene el colesterol, porque el colesterol viene a cada rato, ¿ok? En el tema de membrana. Ahora, evita las temperaturas de transición bruscas. Si me entendieron la definición de temperatura de transiciones bruscas, si me entendieron, si me entendieron, recalcando, de transición brusca. Estábamos capaz de un estado 37 grados, 38 grados, bajamos inmediatamente a 32 grados, ya, hay un cambio total. Aquí, ¿quién interactúa? En este caso, el colesterol. ¿Por qué? Si en este caso teníamos que el ambiente era muy fluido, el colesterol va apareciendo de poquito en poquito. ¿Ok? De poquito en poquito lo va manteniendo recto para que no haya una gran variación en esta temperatura. ¿Ok? El colesterol interactúa en lo que es la temperatura de transición, incrementa la estabilidad, ya hemos mencionado, disminuye la permeabilidad de la membrana. Aquí viene un tema muy importante. Aquí viene un tema muy importante y aquí les menciono. Cuando el medio es fluido, cuando el medio es fluido, y vamos a ponerle aquí, ¿mencionan con viscoso? No, no menciona con viscoso, no, que poner con viscoso para no marearnos. Entonces, cuando tocamos el tema de fluido, ya les mencioné, los fosfolípidos están bailando cada rato, están bailando. Y si bailan, la permeabilidad, ¿qué se refiere a permeabilidad? Que las moléculas, o sea, todas las moléculas pasan fácilmente por la membrana, ¿ok? Pero si en este caso el ambiente es muy fluido, la permeabilidad aumenta, o sea, van a haber mayores cantidades de moléculas y van a pasar fácilmente, como si estuvieran en su casa, a pesar de que capaz nosotros no necesitemos, ¿no? Imaginemos, la célula pide potasio, pero al costado del potasio habían 30 moléculas de calcio. Ya, estas 30 moléculas de calcio entraron así de casualidad. ¿Por qué? Porque el ambiente era muy fluido. Entonces, si yo les digo que llega el colesterol y se pone a un costadito de un fosfolípido, lo mantiene recto, ¿ustedes creen que estas moléculas van a poder pasar con facilidad sabiendo que este espacio de entre fosfolípido y fosfolípido se agrupan bien pequeños? Es muy difícil que pase alguna molécula. Por eso te dice que disminuye la permeabilidad de la membrana. ¿Ok? Porque el colesterol los forma tan bien, tan pegaditos. Esta imagen obviamente es didáctica, no que se menciona, pero el colesterol suele estar aquí, bien pegadito en este caso, y el otro fosfolípido está acá, está bien juntito. O sea, la molécula que quiera pasar por aquí, la molécula que quiera pasar por aquí, se le hace muy difícil. Por eso dice que disminuye la permeabilidad de la membrana e incrementa la estabilidad. Porque digo, ya hemos mencionado, sencillo, ¿no? Lo mantiene bien formados a cada uno de ellos. ¿Ok? Y esa es la estructura del famoso colesterol. Nada más simplemente les coloco. Tiene un grupo polar de cabeza, una estructura esteroide y un grupo hidrocarbonado no polar de cola. ¿Ok? No es algo que usualmente suelen preguntar, sino viene más que todo la función del colesterol, ¿no? ¿Han entendido todos esa parte? Capaz hay alguna duda, no entendieron, no hay ningún tipo de problema, creo. ¿Ok? A ver, aquí vi una pregunta, creo. Ah, ya, todo claro, me comentó Nayeli. Perfecto. Si todo está claro, a ver, simplemente puedo leer por aquí. Si todo está claro, no hay ningún tipo de problema. Ok, entonces, creo que no hay ningún tipo de duda para este caso. Perfecto. Ahora, ya que hemos hablado del colesterol, vamos a ver un poquito referente a la estructura del mosaico.
Mosaico fluido, también llamado membrana celular, también llamado bicapa lipídica. La bicapa lipídica es la matriz en la cual las moléculas de proteínas son como islas. Encontraremos dos tipos de proteínas. Antes de mencionar las proteínas, se les suele llamar mosaico, chicos. Mosaico porque en sí, como hemos visto, la membrana contiene muchas estructuras, muchos componentes, lípidos, carbohidratos, eh, proteínas. Y si lo vemos capaz artísticamente, se forma como un mosaico, una imagen muy bonita de toda la membrana que podemos verla, y por eso se le tornó el nombre de mosaico, ¿ok? Para que sepan un poquito, capaz se acuerden en esa parte. Ahora, algo que les había mencionado, los tipos de proteína, miren, tenemos proteínas intrínsecas o integrales y proteínas extrínsecas o periféricas. Digo, las integrales, ¿de qué se encargan? Atraviesan la bicapa lipídica. Ok, miren, igualito acá, la proteína integral atraviesa la bicapa lipídica. En cambio, la periférica, usualmente lo encontramos ¿dónde? En la parte inferior. Miren, usualmente lo encontramos en la parte inferior. Y aquí vuelvo a recalcar, porque ha venido como pregunta también. Eh, Como les dije en lo que respecta al tipo de fosfolípidos, aquí encontramos proteínas periféricas. Todas las imágenes o usualmente cuando ustedes lean algún libro diferente, van a ver que en las imágenes, la parte inferior encontramos esta proteína. Pero ojo, no significa que no encontremos en la monocapa externa. ¿Ok? Si bien es raro, pero hay. Porque ya como pregunta le he visto, también me preguntaron alumnos del ciclo anterior, me comentaron. Me mandaron una pregunta referente a esto. Sí hay proteínas periféricas en la parte superior, pero en muy poca cantidad, casi nulas. Por eso no se suele mencionar. ¿Ok? Por eso la imagen de aquí nos toma como ejemplo una proteína periférica en este ladito. Ahora, siguiendo, proteínas de membrana, transporte de moléculas. Y a ver, vamos a seguir aquí adelantando. Igualito, lo mismo que les había mencionado. En las proteínas de membrana, ¿para qué nos van a servir en sí? Nos sirven como un transporte de moléculas, ¿ok? Porque mediante ellas van a pasar capaz moléculas que no pueden pasar con facilidad. ¿Cómo es esto, Diego? Para que me entiendan. Ahí podemos, como les mencioné hace un momento, el H2O. El H2O no necesita de nadie para pasar. Va del medio intra al medio extra o del medio extra al medio intra, como su caso. Pero en este caso, capaz, si tenemos una proteína en específico, como en este caso llega a ser de aquí, va a ser para moléculas en específico, porque capaz la glucosa, como lo menciona aquí, la glucosa no puede pasar así como si fuera su casa, sino necesita de una proteína que le pueda ayudar. ¿Ok? Síntesis de ATP, la famosa ATP sintetasa, es un receptor de señales. Veremos que hay un ejemplo de receptor de señales en un momento. El 30% del genoma celular codifica proteínas de membrana. Algo muy importante, miren, ¿vieron cómo subió? Les remarco aquí. El 30% del genoma celular codifica proteínas de membrana. Ya habíamos visto que el 5% del genoma se encarga de producir netamente lípidos. ¿Ok? Y lo que les había mencionado, vamos a tener proteínas integrales, periféricas y capaz algunas proteínas que se encuentran unidas a lípidos. Entonces, esta imagen ya se les había presentado a ustedes en el tema número 2, si mal no me equivoco, o número 3. Pero es muy importante volver a saber la estructura de la proteína. ¿Ok? Vamos a remarcarla por última vez. Igualmente lo veremos en el tema de traducción más adelante. Miren la famosa estructura primaria, la estructura primaria de las proteínas. ¿Qué solemos encontrar aquí? La secuencia de aminoácidos, ¿no? La famosa secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria de las proteínas, aquí hay una gran diferencia. Y aquí encontramos lo que es, encontramos los famosos hélices alfas y las hojas plegadas. Ok, miren, las famosas hélices alfas y las hojas plegadas. Miren cómo se pliega cada una de ellas. Son características netas de cada estructura. Les voy mencionando. Luego tenemos la famosa. Aquí tenemos la estructura terciaria de las proteínas, en donde ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. ¿Ok? Entre hélices alfas y hojas plegadas. Aquí vemos cómo están interactuando entre ellas. ¿Ok? Cómo interactúan entre ellas. Y finalmente la estructura cuaternaria,
es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. ¿Ok? Más de una cadena de aminoácidos. Importante recalcar entonces que la proteína, cambiamos de color, la proteína tiene 4 estructuras. Muy importante no olvidar nunca. 4 estructuras. ¿Ok? Vamos a encontrarlo en 4 estructuras. Ahora, siguiendo. Vamos a hablar un poquito de carbohidratos de la membrana. ¿Ok? Carbohidratos de la membrana. Hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hemos ido mencionando o todo está claro netamente? Todo está claro, capaz mm, se les complicó en alguna parte, me pueden comentar si no hay ningún tipo de problema. Ok, aquí los estoy leyendo igualmente. No hay ninguna duda, todo está claro, todo va bien. Sí. Ok, entonces, ya, si todo está claro, entonces sigamos con la parte de aquí. Vamos a ir con la parte de aquí. Carbohidratos de la membrana. ¿Qué nos menciona? Sirve como receptor o barrera de protección. Y aquí nos presentan el famoso grupo sanguíneo, que ahorita le vamos a explicar. Miren, usualmente, aquí lo tengo anotado esta partecita, los carbohidratos lo vamos a encontrar sobre el fosfolípido. Ok, miren, sobre el fosfolípido. ¿Y cómo le llamamos nosotros? Asociemos nombres. Glucolípido, sencillamente. A toda esta estructura se le llama glucolípido. ¿Ok? Y como lo menciona aquí, lo tengo anotado, el carbohidrato que se presenta en las proteínas, lípidos o ribosomas suelen ser oligosacáridos. Desde aquí, estos carbohidratos, ¿ok? Suelen ser oligosacáridos que poseen menos de 15 azúcares más o menos. ¿Ok? Indagando un poquito más. Ahora, estos carbohidratos que encontramos en la membrana llegan a ser muy importante. ¿En dónde? En los glóbulos rojos. ¿Por qué, Diego? Porque en los glóbulos rojos ellos me van a indicar qué grupo sanguíneo nosotros somos. Miren, para que vean la imagen de aquí. Ay, perdón. Diapo muy importante, por si acaso. Entonces, miren, en el grupo A, los que son grupo A, grupo sanguíneo A, tienen un tipo específico de carbohidratos. Miren, aquí tenemos la N-acetilgalactosamina como principal, luego tenemos la fructose, tenemos luego la galactosa, tenemos la N-acetilglucosamina y la D-galactosa. ¿Ok? Miren, es una estructura específica del carbohidrato para el grupo A. En el grupo B, ¿cómo varía? Miren, tenemos galactosa, bueno, luego la galactosa unida con la fructosa, luego tenemos lo que es la N-acetilglucosamina y la N, y finalmente la galactosa, ¿ok? Para el grupo B. Y bueno, si hacemos un junto en grupo A, grupo B, ya sabemos su estructura, ¿no? Entonces, como les había mencionado, los carbohidratos de los glucolípidos, en este caso, glucolípidos, el carbohidrato del glucolípido, en las membranas plasmáticas de los glóbulos rojos que les he ido mencionando, me van a indicar qué tipo de sangre es, ¿ok? Tipo de sangre A, tipo de sangre B o tipo de sangre AB, ¿ok? Muy importante, muy importante. También muy importante que ustedes cuando escuchen carbohidratos siempre se le venga a la mente en el tema de membrana protección, ¿ok? Protección, por favor, protección. Entonces, funciones de la membrana que ya hemos ido mencionando, simplemente recalcarles con unas imágenes de aquí. Miren, el transporte, ¿cómo se hace? Ya hemos visto. ¿Para qué no va a servir la membrana? Para transporte de moléculas. Miren, en este caso nos pone como un ejemplo que tenemos una proteína canal. Finalmente, para que pase de un medio extracelular hacia un medio intracelular. ¿Ok? También nos sirve como actividad enzimática. Como actividad enzimática veremos ligandos capaz que se unen para que esto se abra, este poro se abra y por aquí pasen las famosas moléculas. ¿Ok? A eso se refiere actividad enzimática. Transducción de señales, igualmente. Llega un ligando aquí y se abre completamente este ladito de aquí.
se abre para que pase moléculas en específicos, que tiene su mismo nombre y lo veremos en un momento. Entonces, por el otro lado tenemos reconocimiento de célula a célula. Vamos a ver usualmente el reconocimiento que les he ido mencionando, quien lo suele hacer, el famoso carbohidrato. ¿Ok? El famoso carbohidrato que interactúa con otra célula. Uniones intercelulares, entre célula y célula, va a haber una unión entre ellas. Hace un momento los mencionamos, ¿no? Que capaz hay como un entrecorte, ¿recuerdan? Como un entrecorte. Hay un entrecorte en ese tipo de unión y se suelen pasar moléculas, ¿no? Capaz ella tiene calcio, a ella le importa, y ella necesita calcio, ella tiene potasio y le puede pasar el potasio a la célula que se encuentra a su costadito. Adhesión al citoesqueleto y matriz citoplasmática. También veremos, más que todo en el tema de citoesqueleto específico y uniones celulares, que aquí tenemos fibras de colágeno, de diferentes proteínas y se pueden asociar, perdón, se unen, en este caso tenemos el ejemplo de aquí, la proteína se une a este tipo de colágeno, ¿no? Algo que nos menciona. Ahora, esas son las funciones principales de la membrana y estamos entrando a la partecita, por decir así, más importante referente al transporte. Entonces, sistema de endomembranas. ¿Qué nos menciona? La célula eucariota tiene un sistema de endomembranas determinado por compartimentos y dentro de ella que posibilitan importantes eventos y procesos celulares. ¿Ok? Selectividad y permeabilidad, dos términos diferentes. Selectividad, barrera de permeabilidad selectiva entre célula y célula. Sencillo. En este caso, por decirlo así, la célula necesita calcio, como le vengo mencionando, necesita yodo, ya, es selectivo. Solamente el yodo va a entrar porque te necesito, ¿ok? Ahora, ¿y cuál es la diferencia con permeabilidad? Permeabilidad es qué tanto pasa, ¿me entienden? ¿A qué quiero referirme con esto? Pueden haber muchas moléculas de yodo, pero estas moléculas de yodo pasan de frente, son muy permeables o capaz son semipermeables. ¿Cómo quiere decir esto? Si son permeables, pasan como su casa. Si son semipermeables, capaz necesitan de una proteína que les ayude a pasar. ¿Ok? A eso se refiere. Las sustancias esenciales, glucosa, aminoácidos y lípidos, entran a la célula con facilidad, pero las que usualmente se les complica pasar o no son permeables, por decirlo así, la glucosa no es permeable con la membrana, para nada, porque no es que la glucosa se encuentre aquí está la membrana y la glucosa pasa, no puede. Como les he ido mencionando, la glucosa necesita, en este caso, de una proteína que le pueda ayudar a pasar. ¿Ok? A eso se refiere con permeabilidad y selectividad. Ahora, transporte celular. Estamos entrando al tema también. Hemos visto que en transporte celular vamos a tener dos tipos, transporte pasivo y transporte activo. Una gran diferencia en ambas y muy preguntado en el temita de exámenes. Aquí vamos a ver. Algo que sí o sí tiene que ser de cultura general para ustedes, que el transporte pasivo no se utiliza energía de ATP. No hay ATP, grábenselo, por favor. ¿Cuántas preguntas se podría decir, entre comillas, regaladas, que te ponen este ejemplo clásico? Transporte activo, perdón, transporte pasivo, ¿utiliza energía? No, falso. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Y otro muy importante, tenemos aquí que el transporte pasivo está a favor de la gradiente. ¿Ok? A favor de la gradiente. Ahora, aquí podemos ver, miren, la difusión simple y difusión facilitada. Vamos a explicarle poquito a poquito. Ya, miren. Difusión simple, ¿qué nos menciona? Difusión simple, ¿qué nos va a mencionar? Que son moléculas pequeñas, ¿ok? Son moléculas pequeñas, y en este caso polares, y que nos pone como ejemplo el O2, el CO2, el alcohol y las vitaminas, ¿ok? El alcohol y las vitaminas. ¿Y cómo es el transporte aquí? A favor de la gradiente se refiere que, imaginemos, en este lugar, a ver, aquí pongamos una barrera. Aquí tenemos mayor cantidad de moléculas y aquí tenemos menor cantidad de moléculas. El transporte
o a favor de la gradiente, perdón, a favor de la gradiente, siempre te va a decir que donde hay más, va a ir aquí, a donde hay menos. ¿Para qué? Para tratar de buscar una igualdad. O sea, cuando bajen, en este caso aquí eran, vamos a poner un poquito más, 2, 4, 6. Pongámosle 6. Ahora, no, pongámosles uno más, 7. Como aquí son 3, 7 y aquí son 3 nomás, vamos obviamente que aquí bajan 2. ¿Ok? Para hacer una igualdad 5 con 5. A eso se refiere a favor de la gradiente. Donde hay más, pasa al lugar donde hay menos. ¿Para qué? Para lograr una igualdad. Entonces, ¿qué estamos viendo en este ejemplo de aquí? Que miren, donde hay más, aquí no hay nada. Miren, cómo está pasando mediante moléculas pequeñas, la difusión hacia el lado citoplasmático. Miren, hacia el lado citoplasmático para finalmente, ¿qué hacer? Una famosa igualdad. Les aclaro algo muy importante. Estas moléculas, apréndanselo. O sea, ¿qué tipo de moléculas pasan? Porque viene como ejemplo teórico. O2, CO2, alcohol y vitaminas. No es muy difícil, ¿ok? Es muy seleccionado qué moléculas pasan sin nada. O sea, ¿a qué me quiero referir sin nada? Que no hay ninguna proteína, como pueden ver en este caso de aquí. No hay ninguna proteína que se ponga aquí para decirle ya, tú pasa por aquí. No, miren, pasan sencillamente, entrecruza toda la membrana, pasa el primer fosfolípido, luego pasa el segundo fosfolípido y se va hacia el otro medio. ¿Ven? ¿Ven cómo son moléculas muy pequeñitas que pueden pasar o desapercibidas en este caso? A diferencia de la difusión facilitada, miren, se utiliza proteínas o transportadores facilitadores. Y aquí, ¿quién va a aparecer? La famosa glucosa. Miren, aquí aparece la glucosita. Entonces, aquí, ¿quién interactúa ya? Un poquito de moléculas grandes, ya son polares. Tendremos proteínas de membrana, proteínas transportadoras y proteínas de canal, canales iónicos o famosas acuaporinas. Miren aquí, vámonos aquí. En este caso llega a ser, miren, esta imagencita de aquí que les menciono es la difusión simple, miren. Menos hacia donde hay más. ¿Ok? Difusión simple. No necesita de nadie, absolutamente de nadie. Ahora, difusión facilitada, miren la diferencia. Tenemos un canal y aquí tenemos una proteína transportadora o también llamado carrier. ¿Ok? También llamado carrier. Miren. Y podemos ver aquí cómo estos solutos sí están pasando por aquí, miren, pasan por esta proteína. Aquí pasan por esta proteína. Y a todo esto se le llama transporte pasivo. Ahora, el ejemplo que les puse, miren, tenemos la glucosa. La glucosa no es que me pase como en este ejemplo aquí, miren. La glucosa aquí no me va a pasar como una difusión simple. Miren, no es que pasa por aquí, sino necesita en este caso de un carrier o una proteína transportadora que aquí la presentamos. Ok, miren, que aquí la presentamos. Miren, un modelo esquemático para la difusión. A ver, me pongo aquí el esto. Un modelo esquemático para la difusión facilitada de la glucosa representa la conformación alternante de un transportador que expone el sitio de unión de la glucosa al interior o al exterior de la membrana. Bien, ven cómo este transportador o carrier es específicamente para glucosa, miren, le permite el pase, ¿no? Miren, le permite el pase y llegó finalmente ¿a dónde? Al lado, en este caso, citoplasmático, ¿no? ¿Vieron? El ejemplo principal de glucosa en qué tipo de difusión encontramos difusión facilitada. ¿Qué transporte? Transporte pasivo. La glucosa es muy preguntada, ¿ok? Por eso les he ido mencionando a cada rato esta molécula, ¿ok? Entonces, de canales iónicos que también hemos ido hablando, que nos menciona aquí, son muy selectivos, ya que permite solamente el tipo de pase, el tipo particular de iones, moléculas muy pequeñas, en este caso tenemos sodio, cloro, etcétera. Y lo bueno de aquí de estos canales iónicos, que si en caso les viene como preguntita, se pueden ayudar con su mismo nombre, miren. Canales iónicos regulados por ligando, el nombre total. Se abren o se cierran después de la unión de una molécula en la superficie externa del canal. Una molécula, digo, una imagen. Aquí te la presento. Mire. Esta molécula, este ligando, este de aquí, ligando, el ligando se conecta aquí con la proteína, en este caso, con este CAR. Se conecta y se abre. Hace una abertura, imaginemos aquí, hace una abertura y las moléculas pasan tranquilamente. ¿Ok? Como su mismo nombre nos indica, es un canal iónico regulado por ligando. Ahora,
Y el otro nombre, canal iónico abierto por cambio de voltaje. Miren, diferencia de carga de iones en ambos lados de membrana. O sea, netamente aquí específicamente va a ser por el cambio de voltaje. ¿Ok? Por la carga capaz positiva o por la carga negativa. ¿Ok? Nada más en esa parte. No quiero que se mareen mucho por esos nombres de los canales iónicos, sino se guíen por el mismo nombre de voltaje, porque en la pregunta teórica te dicen así, o por ligando. ¿Ok? Por ligando. Voltaje principalmente con carga de iones y ligando, bueno, creo que se entiende fácilmente, ¿no? Ahora sí. Ósmosis. Aquí viene. Ósmosis usualmente lo relacionamos con lo que es el movimiento de agua. Siempre ha sido así. Y aquí tenemos la famosa imagen. Miren. Tenemos que las moléculas de agua, la molécula de agua, el medio, en este caso llega a ser el agua, se suele mover, en este caso, de manera de difusión simple, ¿ok? Perdón, de transporte pasivo. ¿A qué me refiero con esto? O con la imagen de aquí les explico más fácil. Ahí está, con esta, miren. Aquí tenemos el famoso glóbulo rojo para poder explicar. Miren, tenemos una solución isotónica primero. ¿Qué quiere decir isotónica? Igualdad. Miren, tenemos que la solución afuera, la solución de afuera es igual con la solución de adentro. O sea, no hay necesidad de que nadie entre o de que nadie salga. ¿Ok? Es por eso que nos menciona aquí que hay un equilibrio. Ahora, la solución hipotónica, ¿qué nos menciona? Hipo es bajito. ¿Ok? Nosotros tenemos bajito. Entonces, el agua entra al glóbulo rojo. Entra el glóbulo rojo. Y como entra, le ocasiona que este glóbulo se hinche como un globito. Se hincha como un globito y hace la famosa lisis. Y por eso aquí nos menciona la hemólisis o la destrucción. ¿Ok? En este caso. Ahora, cuando la solución llega a ser hipertónica, como hay grandes cantidades afuera y adentro llegaría a ser poco, sale. El agüita de aquí sale. Y es por eso que el glóbulo rojo se hace como, cuando ustedes desinflan el globo, se hace bien delgadito, todo feíto, ya, igualito. Solo que en este caso se le llama refracción. ¿Ok? Entonces, la ósmosis tiene que ver con el famoso movimiento de agua. ¿Ok? Movimiento de agua sí o sí. A ver. Ahora llegamos a transporte activo. ¿Ok? Transporte activo. A ver, viendo en esto. Ahí he puesto algo. No. Entonces, sigamos. Entonces, Diego, tú me habías hablado que hay un transporte pasivo, que hay un transporte activo. Entonces, Diego, si me pongo capaz a indagar o pensar un poquito, me mencionaste que en el transporte pasivo, recordando, no hay ATP, está a favor de la gradiente. ¿Esto puede variar? Correcto. Miren, vamos a verlo acá. Aquí sí se utiliza ATP, ¿ok? En el transporte activo sí vamos a utilizar ATP. Y otro muy importante, aquí es en contra de la gradiente. Ya no es que donde hay más, va y donde hay menos, ¿no? Para tratar de igualar, sino que capaz donde hay menos, va donde hay más. Capaz no tenga sentido, ¿no? Vamos a verlo aquí. Miren, en transporte activo, tip, usualmente se puede decir, el transporte activo, siempre que escuchen bomba, es transporte activo. Es que sea su último recurso, ¿ok? Por si se olvida. Si escuchan algún tipo de bomba, como ejemplo en pregunta, ¿qué tipo de transporte especifica? Dale activo normalmente. Normalmente suele ser así. Ahora, el ejemplo clásico es el famoso transporte o la famosa bomba de sodio y potasio, ¿ok? La famosa de bomba de sodio y potasio. También tenemos otros tipos de bombas, como cuál, la de calcio ¿dónde lo encontramos? En la membrana del retículo sarcoplásmico que está en el músculo, la membrana del retículo endoplásmico liso y la famosa membrana celular también lo podemos encontrar. Y finalmente tenemos la famosa ATPasa de hidrógeno protones o bomba de protones. Vino en el último examen, si no me equivoco. Bomba de protones. Ok, bomba de protones, si no me equivoco. Por eso les digo que sin caso última opción, bomba transporte activo. ¿Ok? ¿Dónde se lo solemos encontrar? Membrana lisosomal, vacuolas vegetales.
Y aquí tenemos la famosa bomba de sodio y potasio, ¿no? Que les había mencionado. Es el clásico, sistema nervioso, lo van a ver mucho ahí. Capaz en el tema de histología que están llevando. No, no, ustedes no te llevan histología, perdón. Cuando lleven histología, que es el siguiente ciclo, lo van a ver muy bonito. O en el tema de física lo van a ver, si recuerdo. Entonces, ¿cuál es lo curioso de aquí? Miren, tenemos grandes cantidades de potasio en este caso, miren. Grandes cantidades de potasio aquí, grandes cantidades de potasio. Y aquí, acá afuera en el medio extracelular, en el medio extracelular hay poquito. Pero mira aquí, ¿quién está entrando? Donde hay poco, entra a donde hay más, ¿no? Miren, donde hay poco, entra a donde hay más. Entonces, entra dos potasios. Es un transporte en contra de la gradiente. ¿Ok? Está haciendo en contra de la gradiente. ¿Por qué, Diego? Porque en el medio intracelular hay grandes cantidades y en el medio extracelular hay poco. Pero como estamos hablando de un transporte activo, va a ser lo contrario. Donde hay menos, pasa a donde hay más. ¿Ok? Igualmente con el sodio, miren, tenemos que en el medio extracelular hay grandes cantidades de sodio y en el medio intracelular hay pocas cantidades de sodio. Pero como nosotros estamos hablando de un transporte activo, tenemos que donde hay menos, pasa a donde hay más. Y como suele ser la relación de la famosa bomba de sodio y potasio, entran dos potasios, salen tres sodios. ¿Ok? Entran dos potasios, sale tres sodios. Y obviamente, muy importante, ¿quién actúa aquí? La famosa o el famoso ATP. ¿Ok? El famoso ATP. Ok, no olvidar entonces, hacemos tablita, tablita recordatoria. Vamos a ponerle otro colorcito. Tenemos transporte pasivo, transporte activo. Les hago para que recuerden porque viene esta partecita. Transporte pasivo, ¿qué teníamos? No ATP, ¿no? Transporte activo, ¿qué hemos visto? Sí, ATP. ¿Qué más hemos visto? A favor de la gradiente. A favor de la gradiente, ¿no? A favor de la gradiente. Entonces, ¿qué hemos visto aquí también? En transporte activo, que está en contra, ¿no? ¿Por qué en contra? Porque donde hay menos, va a donde hay más, ¿no? Donde hay menos, va a donde hay más. ¿Ok? Es una principal diferenciación de estos transportes que viene. Pregunta clásica. Entonces, y miren, si en caso no me entendieron, o capaz Diego, me mareé en lo que me explicaste, les dejo esta imagen muy bonita que también encontré, en donde te explica, miren. Difusión simple. Pero primero vayamos por la parte de arriba. Transporte pasivo, ¿quién vamos a encontrar? Miren, difusión simple y difusión facilitada. En la difusión simple, ¿qué les dije? Que no necesitamos de alguna proteína, de un carrier. La molécula, como es bien pequeñita, O2, alcohol, vitaminas, pasa como si fuera en su casa. ¿Ok? Va a pasar como si fuera en su casa. A diferencia de la difusión facilitada, que también tenemos moléculas que van a favor de la gradiente, igualmente está yendo a favor de la gradiente, donde hay más, va a donde hay menos, ¿recuerda? Donde hay más, va a donde hay menos, pero aquí utilizamos carriers o proteínas, ¿ok? Proteínas de canal. Ahora, el transporte activo. Aquí utilizamos ATP y recuerden lo que les dije, en contra de la gradiente. Donde hay menos, mira, aquí tenemos baja concentración, ¿va a dónde? A donde hay más. ¿Ok? Va en contra de la gradiente, como te lo menciono aquí, en contra. Te lo ponen grandazo todavía. Esta imagen es muy bonita. Ok, hasta esa parte, ¿todos han entendido o hay alguna duda? Pueden comentar. ¿Todo está claro? Déjame ver mi cámara aquí. Ok. Perfecto. Muchas gracias, Ángela. Todo está bien. Entonces, si me mencionas, sigamos. No hay ningún tipo de problema. Ya. Ahora, entonces, listo. Sigamos con esto de aquí. Perfecto. Ahora, una pequeña retroalimentación.
A ver si me pueden ayudar con esta partecita. Mencione qué fosfolípido abunda en cada monocapa de la membrana. ¿Quién se encarga de brindar la rigidez de la membrana? ¿A qué se llama molécula anfipática? Y finalmente, en qué transporte se utiliza energía, ¿no? Alguien, algún valiente, cualquiera, o llamo por nombre. Aunque hace tiempo no hago eso. ¿Alguien que quiera responder la primera pregunta? O cualquiera. Vamos, chicos. Entiendo que es tardecito, pero yo sé que ustedes pueden. ¿Nadie? A ver, Juan, coméntame. Gracias por participar. Sí, claro, Juan, coméntame nomás. Ahí ya te vi tu manita. La número 1, ¿no? En la monocapa externa es la fosfatidilcolina y en la monocapa interna la fosfatidilcerina. A ver, vamos a verlo. En la monocapa externa, fosfatidilcolina, correcto. Y en la monocapa interna, fosfatidilcerina, ¿no? Correctamente, está bien. Alguien que se anime con la segunda pregunta. ¿Quién se encarga de brindar rigidez a la membrana? Sencillo, creo que hicimos el ejemplo clásico del auxiliar, si mal no me equivoco. Ahí les puedo haber dateado la respuesta. ¿Alguien que se anime? A ver, Ángela, colesterol. El Muy bien. colesterol. Correcto, muy bien. Muchas gracias a los que están participando. A ver, ¿alguien me puede decir a qué se le llama molécula anfipática? A ver, Cristina, veo tu manita levantada. ¿Me puedes comentar? Es cuando encontramos, bueno, cuando hay zonas hidrofílicas, que son las como la cabeza, e hidrofóbicas, que vendría a ser la cola. Ajá, correctamente. Cuando encontramos zonas hidrofílicas e hidrofóbicas. Y el ejemplo que tú pusiste correcto fue del famoso fosfolípido, ¿no? Muy bien por esa parte. Muchas gracias. Y por último, ¿en qué transporte se utiliza energía? Una pregunta muy regala. A ver, Itala, ¿me puedes comentar? En el transporte activo. A ver, vamos a ver con la respuesta y estamos bien, ¿ok? En el transporte activo. Muchas gracias a todos los que han participado. Si alguien en este caso se perdió por alguna de estas preguntas, me puede comentar sin tipo de problema. Capaz Diego no recuerda muy bien y volvemos a la diapo sin ningún tipo de problema, ¿ok? Me levanta la manito o prende su micro y me interrumpe sin... no hay problema, tranquilos. Entonces, ya vamos a ir acabando ya. Nos falta esta pequeña partecita. Entonces, aquí tenemos endocitosis. Endocitosis. No sé si les he tocado el tema de endocitosis, creo que todavía no. Y en los ejemplos anteriores. Al momento de yo referirme a endo, chicos, endo es entrar, ¿ok? Es cuando entra. Es cuando entra algo. Endocitosis, a eso se refiere. Vamos a tener tres tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor. En la fagocitosis, las células engullen partículas grandes como bacterias, desechos celulares e incluso células intactas. Si recuerdan, les puse el ejemplo de la famosa del macrófago. Recuerdan que teníamos aquí un macrófago, y imaginemos aquí tenemos una bacteria. Recuerdan que les mencioné el ejemplito de que este macrófago, en caso cuando capta, empieza a formar sus famosos pseudópodos, sus pies falsos, y al momento de poner sus pies falsos, como que lo atrapa. A este proceso se le llama fagocitosis, se está comiendo, ¿ok? Se está comiendo a la célula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo claro, miren, con las imágenes se entiende muy bonito. Fagocitosis, una partícula sólida, lo atrapamos con los pseudópodos, que en este caso lo estamos poniendo como si fuera el macrófago, y lo tenemos con un endosoma. O sea, parte de la membrana que tiene el macrófago en este caso, se adapta ¿para qué? Para poder encerrar a esta bacteria. Ahora, pinocitosis, yo siempre les digo que lo relacionen con agua o fluido, ¿ok? Porque es el ejemplo que siempre les ponen, agua o fluido, siempre, agua o fluido. Y sí llega a ser lo mismo, pero por si acaso.
Las células pueden ingresar, en la célula pueden ingresar fluidos mediante este mecanismo. Es un proceso común entre las células eucariotas. O sea, miren aquí, tenemos aquí este fluido, como está entrando, como agarra parte de la membrana, la va a encerrar y la convierte en una vesícula, ¿no? Y dentro de ella encontramos este fluido, referente a pinocitosis. Nada más, no se tienen que complicar mucho en este aspecto. Endocitosis mediada por receptor. Su mismo nombre les ayuda. Las macromoléculas a introducirse se unen a receptores específicos de la superficie celular. Miren, aquí tenemos receptores. Estas cositas de aquí verdecitos son los receptores. Cuando viene capaz, en este caso, una estrellita, ya, la estrellita es la indicación para que pueda atraparla y agarra parte de la membrana y la encierra, ¿no? Miren, tenemos una capa de acá, una vesícula que está encerrada. Nada más. Eso es endocitosis. Endocitosis es entrar, cuando algo entra, ¿ok? En cambio, exocitosis es botar. Tú que tuviste tu pareja, la botas. Sencillo, lo mismo. ¿Ok? Exocitosis es botar. Una vesícula exocítica se fusiona con la membrana celular y se libera el contenido al sitio extracelular. Lo mismo, miren, exocitosis. Aquí se bota. En este caso estamos mirando de aquí para que me entiendan. De aquí, de abajo hacia arriba, ¿ya? Para que no se confunda con el ejemplo de aquí. Aquí nosotros miramos, aquí nosotros, perdón, miramos de arriba para abajo, cómo entra. Y aquí nosotros estamos mirando de abajo para arriba, ¿ok? Para que no se mareen. Miren, tenemos que en este caso sale del aparato de Golgi una membrana o una vesícula bien recubierta, miren, y la bota. ¿Ok? La expulsa. ¿Mediante qué? Mediante exocitosis. Y este tipo de secreción constitutiva y regulada lo vamos a ver cuando veamos el tema de retículo endoplásmico liso y rugoso. Así que traen. Cada uno de ellos lo vamos a ver. Solo en este momento quiero que se les quede que exocitosis es botar. Miren, en cambio en el otro lado necesitamos en una secreción regulada de un estímulo. Y este estímulo recién me libera el contenido que encontramos en la vesícula. ¿Ok? Como mismo menciona aquí. Exocitosis, botar, endocitosis, entrar. Y bueno, finalmente nos menciona el famoso transitosis. ¿Qué es esto? Una molécula puede ser transportada a través de una célula sin sufrir mayores modificaciones y liberada al extracelular, al medio extracelular. Miren, este ejemplito de aquí, vemos cómo lo transporta simplemente. Es como si le estuviera dando un paseo dentro de la misma célula, no le afecta nada. Este contenido que entra, este contenido que llega a entrar a la célula, es captada, le hace un viaje, está conociendo el lugar y simplemente lo bota después, nada más. ¿Ok? Nada más. Es como un pequeño viajecito que le está dando dentro de la célula. Un tour. Y con eso, ya miren, aquí. Esta imagencita nos presenta la universidad y es muy bonita. ¿Por qué? Porque miren, aquí les menciona quién son permeables. Recuerda que les había dicho yo que CO2, que oxígeno, vitaminas entran a la membrana como si fueran su casa. Ya miren, aquí te menciona permeable. ¿Quién más te menciona? Alcohol te mencionaba. Mira, es permeable. Ahora, aquí te dice que es semipermeable ¿quién? El agua con la urea. Capaz no puede entrar grandes cantidades como pueden entrar ellas, ¿no? O sea, entran aquí uno por uno. Entra capaz. Una mitad, entra capaz. Otra mitad. O sea, no va a entrar todo de un porrazo como entran aquí los gases que le hemos mencionado hace un momento. Ahora, inmediatamente algo que les había dicho, recuerdan, mira, ¿quiénes son impermeables? Moléculas grandes polares sin carga. Mira, no pueden entrar a la membrana, sino ¿qué cosa necesitan? Un carrier. ¿Ok? Necesitan de una proteína para que recién puedan entrar. Los mismos iones aquí igualitos, mira, los iones son impermeables. Te pone aquí. Entonces, ¿recuerdan el de ligando? Unido por ligando, que usualmente encontramos iones aquí. Necesitamos que este ligando se una con la membrana y recién se abre. Ya, aquí es donde actúa, ¿no? Aquí es donde llega a actuar. Y tú me puedes decir, Diego, ¿son muchos ejemplos? Sí, son muchos ejemplos, pero en la universidad te pone este ejemplo. Te pone, imaginemos, se agarra el cloro o el bicarbonato, cualquiera, te agarra el calcio, cualquiera. Te pone, el ion calcio eh, es permeable a la membrana celular. ¿Y tú qué vas a responder? Falso, ¿no? Porque tienes la imagen aquí completamente. Esta imagen de aquí es muy clara o muy fija
para las preguntas de exámenes, ¿ok? Así que denle una checada muy a fondo. Y bueno, ese es el resumen que te proporciona la universidad que hemos ido viendo, ¿no? Miren, el transporte que hemos hablado, pasivo y activo, ¿no? En el pasivo, ¿qué encontramos? Una difusión simple y una difusión facilitada. En el activo, ¿qué encontramos? La famosa bomba de sodio y otras bombas que le dije que sea su último recurso de acordarse. Entonces, y transporte de moléculas por elevada masa molecular, teníamos endocitosis, exocitosis y transitosis. ¿Quién es el único que se dividía en tantas? Endocitosis, ¿no? Teníamos fago, pino y mediadas por receptor. Cada una de ellas tenía una definición específica. Y con eso estaríamos culminando la clase del día de hoy. ¿Ok, chicos?